otra es que ¿no? Pero si quieres, Ya. Amarillo 3, me imagino. Sacado. Soy buena para hablar así. En este momento se llevará a cabo la mesa intitulada Derecho Administrativo Global y el Desarrollo Tecnológico. Para tal efecto, cedemos el uso de la palabra al maestro Alfredo Delgadillo López, quien fungirá como coordinador de esta mesa. Hola, muy buenas tardes. Pues bienvenidos después de la comidita, el inicio de la lluvia, todos ya más contentos. Y sobre todo por el tema apasionante que es el de Derecho Administrativo y Tecnología, donde hay expertos en ambas ramas, o sea, donde converge el Derecho Administrativo y la Tecnología, pues aquí están estas figuras. Y para ello me permito presentar al moderador de esta mesa, que es el doctor Guillermo Tenorio Cueto, quien es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. También tiene estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca. Él es director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Ha sido director del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 17 libros donde ha colaborado sobre derecho de datos personales, privacidad. Y no se puede hablar de datos personales sin citar a Guillermo Tenorio Cueto. Así que, amigo, te dejo. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenidos todos. Dicen que esta es una hora difícil para algunas actividades, pero yo creo que por lo apasionante del tema será muy llevadero y muy fácil. Y además, no solamente por el tema, sino por los extraordinarios
expositores que nos acompañan el día de hoy. Sin mayor preámbulo, vamos a la primera ponencia que impartirá la doctora Natalia Muñoz Chiu. Ella cuenta con un máster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito académico ha desempeñado roles clave como profesora asistente y posteriormente como profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile desde 2003 hasta la fecha. Ha sido abogada del Consejo de Defensa del Estado, jefa de la Unidad de Fiscalía del Ministerio de Justicia de Chile, abogada de la Superintendencia de Valores y Seguros y asociada en el Estudio Jurídico Zúñiga y Campos. Actualmente se desempeña como ministra suplente del Tribunal Constitucional de Chile y ostenta el cargo de presidenta del Instituto Chileno de Derecho Administrativo desde el año 2023. Su sólida trayectoria académica y laboral la posiciona como una figura destacada en el ámbito jurídico chileno. Doctora Muñoz, usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, gusto en saludarlos a todos y a todas en esta hermosa ciudad y en este bonito edificio. Quiero agradecer esta invitación al Poder Judicial del Estado de México en la persona de su presidente, el doctor Ricardo Sodi, y también al organizador de este encuentro, el doctor Carlos Matute. Y también, por supuesto, a nuestro moderador, el doctor Guillermo Tenorio. El tema que nos convoca es la innovación tecnológica y la gobernanza, reflexiones desde el derecho administrativo global. Y si vamos en orden con los conceptos que vamos a tratar, vamos a ver en primer lugar la innovación tecnológica, en segundo la gobernanza y en tercero el derecho administrativo. Pero estos tres puntos los vamos a analizar, el foco que se ha puesto, que ha sido el lugar común en este congreso, que es justamente la protección, que es como el gran paradigma, ¿no?, de este grupo de expositores, la protección de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales, de la dignidad de la persona. ¿Cómo entonces vemos estos avances tecnológicos en relación a la gobernanza, en relación a la regulación que queremos hacer de todos estos fenómenos, pensando justamente en cómo protegemos a las personas de posibles vulneraciones, abusos, etc. Hablando de estas personas, quiero considerarlas desde distintas perspectivas a las personas, ¿ya? No hay un orden de toda esta innovación tecnológica. En tercer lugar, como ciudadanos, porque ya hemos conversado que estos nuevos mecanismos también están constituyendo una amenaza para la democracia. Así que, como ciudadanos, también nos importa buscar estos mecanismos. En cuarto lugar, como personas sujetos de derecho. Y en quinto lugar, como trabajadores. Ya nos vamos a referir en cómo afecta este fenómeno a estos distintos roles o perspectivas desde las cuales podemos analizar la materia en común. Partamos entonces con el primer elemento, la innovación tecnológica. El avance de la tecnología, que incluye, entre muchos elementos, a decir verdad, a la inteligencia artificial, que es el tema del momento, a las redes sociales, que ya llevamos algo de con la inteligencia artificial, y el fenómeno se vuelve más complejo. A las redes sociales, las comunicaciones, el impacto que ha tenido la innovación tecnológica en las comunicaciones, el Big Data, la edición genética, entre muchos otros temas. Y podemos destacar algo que decía el doctor Santiago Botero, justamente en la mesa anterior, y es que además el gran cambio de paradigma que genera esta innovación tecnológica es que ahora, a propósito del surgimiento de estos elementos, vemos que, lo que ya se comentó, vemos que surgen estos sujetos, que son las grandes empresas transnacionales, que pasan a tener un poder desmedido y que justamente
vemos que son actores mucho más relevantes en términos, digamos, de poder real, respecto, digamos, de los estados. Y disminuyen entonces o van sesgando los poderes tradicionales que nosotros le atribuíamos justamente al Estado. Si uno hablaba del Estado hace unos años era el todo, ¿no? Era el leviatán, en fin, ¿no? Y el derecho administrativo surge justamente para limitar ese ejercicio del poder. Entonces, si hablamos de la gobernanza, bueno, podemos hablar también, para terminar, digamos, un poquito con qué es lo que sucede con el tema de las tecnologías. Hay un rápido avance de las tecnologías digitales que han transformado de manera relevante la forma en que llevamos a cabo las transacciones, las comunicaciones, la gobernanza a nivel global, y todas estas innovaciones han dado lugar a nuevas formas de regulaciones y estructuras institucionales diseñadas para abordar los desafíos específicos de este mundo digitalizado. Y esto ha implicado varios temas que ya hemos venido desarrollando en los últimos 20 años. La verdad es que ahora todo esto se ha acrecentado y ha adquirido una velocidad respecto de la cual además estamos recién reaccionando. Y tal como se dijo en el panel anterior, quizás Europa es en este momento el que lleva, digamos, la delantera en precisamente estar haciendo frente a la última expresión, digamos, de todas estas transformaciones. Y en ese sentido surgen todas estas regulaciones especializadas en temas como la privacidad de datos, la seguridad informática, el comercio electrónico, y vemos así como a nivel global se han implementado una serie de acuerdos y normas internacionales para abordar estos aspectos, especialmente desde la perspectiva reguladora. Un ejemplo es el Reglamento General de Protección de los Datos, que establece un marco legal para la protección de la privacidad. Y además, uno de los órganos que más se ha vinculado justamente a la existencia de este derecho administrativo global es justamente la labor, ¿no?, de orientación de las prácticas internacionales que hace la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, tenemos todo un fenómeno frente al cual están respondiendo las organizaciones internacionales y por supuesto también los estados, también a través de los acuerdos regionales, que hay varios, digamos, existentes. Luego, a esto se agregan otros temas como, por ejemplo, el desafío que plantea la ciberseguridad, que está muy asociado también justamente al avance tecnológico. Y esto se denota o se transparenta en la creciente dependencia de la tecnología digital y, digamos, de la ciberseguridad, de las amenazas cibernéticas. 5 minutos, estoy empezando. Ya. A ver, entonces vámonos a lo importante, porque en realidad el tema del avance de las tecnologías es bastante conocido por todos. Si lo queremos relacionar con el buen gobierno, del cual se hablaba en la mañana. Son los procesos y prácticas que orientan a los gobiernos y a las instituciones para dirigir los asuntos públicos, es decir, generar las políticas públicas que permitan promover el respeto y garantizar los derechos humanos. Hay una definición de Naciones Unidas que es un poco más amplia y que en el fondo incorpora dentro de esta idea de la buena gobernanza la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la participación, la capacidad de respuesta, entre otros elementos. Pero ¿qué pasa ahora? Ah, sí, ya me parecía, ¿no? Ya iba a ir a las conclusiones directamente. Bueno, entonces, hablemos entonces con un poquito más de detalle de la gobernanza. ¿Qué es lo que nos sucede? Nosotros estamos acostumbrados, y es un poco lo que hemos visto en las mesas anteriores, que los ámbitos regulatorios surgen o se concretizan desde los estados. Y luego, a través, por supuesto, de una serie de tratados internacionales muy relevantes que nos permiten, en el fondo, normar el funcionamiento interno y, por supuesto, las relaciones entre los estados. El problema que se nos plantea con la contingencia actual es que los mecanismos tradicionales de control, de accountability, de limitación del poder, ¿no? ¿Cómo? A través del derecho administrativo, porque eso es el derecho administrativo. El derecho administrativo protege a las personas contra el poder, contra la arbitrariedad, contra, digamos, todos
toda la indefensión que tenía, ¿no?, la persona frente al ejercicio del poder. Y justamente ahí surgen los contrapesos, los controles, la separación de poderes y todos los elementos que nosotros conocemos justamente para protegernos a todos nosotros de un eventual poder abusivo. Y en razón de ello, y eso tiene que ver un poco con las conclusiones, en razón de ello tenemos, todos nosotros compartimos, y ahí después voy a hablar algo respecto a lo que dijo el profesor Jaime Rodríguez, todos nosotros compartimos de alguna manera, por lo que hemos podido escuchar, una serie de principios, valores, se hablaba, digamos, de un derecho administrativo basado en los principios, pero ahí yo tengo algunos cuestionamientos que son medios complejos y se los voy a comentar al final. El tema es cómo regulamos, cómo limitamos el poder, que ahora, como hemos visto, no está principalmente radicado en los estados y en sus estructuras de poder. A nivel interno sí, y surge también la localización, ¿no? El poder ahora también está distribuido también más a nivel territorial que anteriormente. Y por otra parte, el poder ahora también, la soberanía ha sido limitada entregándole atribuciones a organismos internacionales. Vemos hace poquito, ¿no?, algunas resoluciones de organismos que tienen competencia internacional en el ámbito penal, por ejemplo. Tú cedes parte de tu soberanía en pos, digamos, de generar algunos mecanismos internacionales de solución de controversias, de protección de los derechos humanos, etc. ¿Qué pasa entonces? Decíamos que el derecho administrativo surge para defender a la persona, del Estado, de los órganos, de la arbitrariedad. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Tenemos estados estados a los cuales tenemos que proteger de las grandes compañías. Y por otro lado tenemos a las personas, todos nosotros, a los cuales el Estado nos debería también proteger de estas grandes compañías, que tienen un poder que, como se señaló en la mañana, digamos, excede muchas veces al de los mismos Estados. Y además, realmente yo creo que ni siquiera imaginamos el poder que tienen. O sea, realmente si cualquiera de nosotros quisiera ser candidato a algo, con la información que maneja Google de nuestras búsquedas, y quién sabe de qué más, el perfil que ellos tienen de nosotros es enorme. ¿A quienes llamamos? Hay una cosa surrealista que pasó en Chile una vez, a propósito de los datos, ¿no? Si tú debías una cuenta de teléfono, no pagabas tu cuenta, no te llamaban a ti, llamaban a tus contactos, a la gente que tú llamabas siempre. Entonces llamaban a tu mamá, a tu papá, a tu mejor amigo. Increíble. O sea, las empresas telefónicas estaban usando los datos de tus llamadas para acosarte, para que pagaras. Imagínense toda esa información, esto estoy hablando de información mínima, imagínense la información completa de las redes familiares, de las fotos, de los cumpleaños, todas las relaciones están entregadas a estas redes, que no sabemos quién las maneja ni con qué fines pueden llegar finalmente a utilizar todo el tremendo poder que tienen. Entonces, vayamos a finalmente ver cómo los distintos sujetos de los que hablábamos se pueden ver impactados por estos nuevos poderes. ¿Cómo los podemos limitar? Si no los limitamos, la consecuencia, a mi juicio, puede ser devastadora. Y ya voy a explicar por qué. Primero, las personas como administrados. Todos nosotros queremos, me imagino, que la administración se digitalice, ¿verdad? Queremos poder acceder fácilmente a un expediente administrativo. Queremos hacer presentaciones y solicitudes a la administración online. Ojalá en un portal único, ¿verdad? Todos queremos una carpeta única en que estén todos nuestros posibles servicios públicos, en que podamos dirigir peticiones directamente a la autoridad en las diversas facetas de las prestaciones de los servicios públicos. Queremos hacer reclamos online, que nos respondan a través del correo electrónico, queremos pagar con una tarjeta, no tener que hacer ninguna diligencia personal, que nos emitan certificados online, y queremos también, por supuesto, tener, que es lo que tenemos en Chile y en muchos de nuestros países, una clave digital que te autentifica como persona. Ya no tienes que ir a notaría, ya no tienes que decir que tú eres tú, sino que simplemente usas la clave digital o en su caso tienes una firma electrónica avanzada. Eso para todos nosotros significa un avance sustancial. Pero el gran riesgo
es que nuevamente estamos entregando una enorme cantidad de datos a la administración. La administración por lo pronto maneja todas nuestras relaciones familiares, el registro civil. Pasó una vez en Chile también que el servicio electoral le hackearon su base de datos, por eso es tan importante la ciberseguridad, y todos los datos de dónde vivían las personas quedaron expuestos, quedaron en la red. Eso es terrible, sobre todo en este momento. En este momento en Chile estamos con un problema que no habíamos tenido nunca. En el norte de Chile hay jueces que no quieren juzgar las causas de los narcotraficantes. Por primera vez en la historia de Chile le están pidiendo a un juez que está en Punta Arenas, a miles de kilómetros de distancia, que vea un caso del norte. Porque en un caso, voy a decir algo de género, eran 5 jueces, se inhabilitaron los 3 jueces y las 2 juezas se quedaron. Pero finalmente no había quórum para poder sesionar. Entonces, imagínense ustedes la relevancia que tiene la protección de datos como el domicilio. Es tremendamente relevante. Y las relaciones familiares también, ¿no? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las mamás, los papás, etcétera? Por lo tanto, todos estos datos en poder de la administración son tremendamente sensibles y son también tremendamente sensibles si uno quiere generar una mala utilización política. Cuando nosotros hablamos de todos estos temas nos estamos imaginando nuestros valores occidentales, el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, el buen gobierno, una serie de elementos, pero no estamos pensando en algo muy relevante. Ahí voy a ir al final a lo que dijo el doctor Jaime Rodríguez. No estamos pensando que en 7 años más el poder es de China. O sea, en 7 años más el principal foco de poder económico y también, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito del poder vinculado a las nuevas tecnologías va a estar radicado en China. Y el poder en cuanto a cantidad de población va a estar en India y también en África. ¿Se fijan? Por lo tanto, nosotros, eso lo voy a comentar al final, pero en el fondo estamos en una situación muy compleja respecto del administrado. Porque todos estos datos, especialmente a propósito de la inteligencia artificial, que va a poder analizar cientos de datos, ¿no les da miedo el tema tributario? Porque ahora van a apretar un botón y va a salir el todo. O sea, vamos a pasar desde unos órganos con muy poco control a un órgano con un control absoluto, porque va a poder analizar millones de datos en segundo. Lo mismo está pasando, hace pocos días hubo un encuentro en Chile de todos los procuradores fiscales, que son los representantes del interés del fisco, la persecución fiscal y la defensa fiscal en juicio, digamos, que en algunos casos, en algunos países también tienen en sus manos la defensa de los derechos humanos. Ellos conversaban sobre cómo van a utilizar la inteligencia artificial y ya se están capacitando para utilizarla en la defensa del interés del fisco. O sea, ahora cuando litigues con el fisco, vas a litigar además en o en contra de la inteligencia artificial que los va a estar apoyando, digamos, justamente en la gestión administrativa. Por lo tanto, necesitamos regular la relación del administrado con la administración en relación al uso de estas nuevas tecnologías. Eso todavía está dentro del marco de la regulación interna. Lo podemos hacer a través de leyes y reglamentos que fortalezcan las herramientas internas que tenemos en cada país para proteger los derechos de la manera tradicional que lo hemos hecho, pero ahora en relación, digamos, a estas nuevas formas de prestarse los servicios públicos por parte de la administración. Luego, el segundo rol, el rol como consumidores o usuarios. Este es el más peligroso. Veíamos ayer que en el fondo tú no le pagas a las plataformas porque el pago es manejar tus datos personales, o sea, manejar tu perfil de consumo. El poder que tiene esta gente a mí realmente me da terror, porque, bueno, todos, ayer lo conversábamos también, ¿no? Tú buscas zapatillas y después te llega todo, te aparecen zapatillas por todos lados. Ojalá zapatillas bonitas, si buscaste una fea, no te libras más. Pero el problema es justamente que como usuarios, como personas, nuestra individualidad, lo ha dicho la Corte Suprema chilena y también el Tribunal Constitucional. En algún momento se pidió, fíjense ustedes, grupos que querían obviamente derrocar al contrario, pidieron el historial de navegación de autoridades públicas. Querían saber. Y ahí hubo una pelea tremenda, porque por un lado, la persona, el funcionario, la autoridad pública, usó un recurso público al navegar.
¿verdad? El internet de la institución, el computador y todo lo demás. Pero se estableció finalmente de manera bastante razonable que ese historial de navegación era parte de tu derecho a la personalidad y a la protección de tus datos, a tu identidad. Porque es terrible, ¿no? Pueden saber prácticamente muchas cosas de tu historial. Incluso de la gente que somos medio fome, o sea, si no eres fome es terrible, pero incluso de la gente común y corriente ya manejan una cantidad de información tremenda. Voy terminando. En tercer lugar, como ciudadano, aquí también el riesgo es impresionante. Y me voy a remitir a lo que se hablaba en la mañana. Como personas queremos, me imagino todos nosotros, proteger y mantener el sistema democrático. Ese sistema democrático, una persona, un voto, el respeto, digamos, por las garantías relacionadas con los procesos electorales, entre otros aspectos, es uno de los elementos que a mi juicio está más amenazado por justamente estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, etc. Primero, lo que ya conversábamos, ¿no? Cómo se utilizaron estos mecanismos en fenómenos como el Brexit. O sea, personas que no estaban por salirse de la Unión Europea, yo eso no lo comprendo, ¿eh? Si alguien me pregunta si yo entiendo el Brexit, la verdad es que no. Pero fue motivado justamente por una campaña, sobre todo dirigida a la gente más joven, para que cambiaran su opinión respecto a la comunidad y a la integración que se tenía, digamos, en diversos ámbitos. Lo que pasó con la elección de Donald Trump. Y eso estamos hablando de países que tienen fuertes elementos de seguridad, ¿no? Para detectar este tipo de cosas. Imagínense nosotros, en nuestros países. También probablemente estamos siendo dirigidos, los famosos chatbots, que opinan por redes, que te contestan en, qué sé yo, en Twitter, X. Todo eso genera cambios en las corrientes de opinión, de manera bastante importante. Luego tenemos lamentablemente también el hecho de que todos estos mecanismos te sesgan la información. No solamente te mandan información falsa, que eso es lo más grave, sino que además te la sesgan. Tú siempre ves, si te gustan los perritos, ves perritos, todo el día. Si te gustan los gatitos, gatitos. Pero tú ya no sabes que hay otros animales, ya no los ves. Lo mismo pasa con los fenómenos políticos. Empiezas a ver solo tus candidatos, solo las opiniones que tiene tu sector y finalmente tu capacidad crítica y analítica se va sesgando. Y si eso lo pensamos en algunas generaciones posteriores, el impacto puede ser francamente devastador. En cuarto lugar, como sujetos de derechos humanos, la verdad es que el abuso o el uso totalitario, con esto cierro, 30 segundos, el uso totalitario que se puede hacer de todos estos datos para la persecución política, piensen ustedes en las minorías étnicas, piensen ustedes en los fenómenos, digamos, de confrontación interna que hemos tenido en el mundo, piensen ustedes en las guerras, la utilización que se puede hacer de toda esta información de un país con respecto a otro, pero sobre todo el uso interno que se puede dar para efectos de la represión y el autoritarismo. Eso es una preocupación tremenda. Y finalmente lo que veíamos ayer también, los trabajadores. Estamos viendo un efecto de la inteligencia artificial de que muchas personas están siendo suplantadas. Ya hablábamos de los aeropuertos, de los supermercados, los cajeros. Hay una muy enorme cantidad de puestos de trabajo que están siendo afectados por estas nuevas tecnologías. Y eso, el gran temor es que si no se regula de forma correcta, va a generar mayor desigualdad, tanto al interior de los países como entre los países a nivel mundial. Porque estas empresas hasta ahora, veíamos ayer que hay algunos mecanismos regulatorios en algunos países, tributan donde ellos quieran domiciliarse. Obviamente ahí hay algunas búsquedas de algunos cambios en ese sentido normativo, pero estamos justamente en ese proceso. Cerrando, y para no repetir, solamente lo dejo planteado los puntos. ¿Qué podemos hacer? La magistrada nos decía en la mañana, Margarita Luna Ramos, que lo podíamos regular a través de tratados. A su vez, el expositor señalaba que también está la autogestión de los particulares en el sentido de autolimitarse. Y tenemos en el fondo que ver, yo imagino que aquí Pablo complementará este punto, tenemos que ver qué mecanismos podemos utilizar para poder proteger a las personas en estos distintos ámbitos en los cuales estamos manifestando la preocupación que sentimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
doctora Muñoz. Sin lugar a dudas, los grandes debates que hay hoy en el mundo en materia tecnológica pues tienen que ver con regulación y autorregulación. Y sobre todo cuando ya tenemos problemas de violaciones a derechos humanos por parte de las grandes compañías, todos aquellos que a lo mejor en algún momento éramos proclives a la autorregulación, sobre todo para el impulso de la actividad tecnológica y la economía vinculada a la tecnología, pues inmediatamente nos alarmamos y decimos, oye, ¿realmente la autorregulación, los códigos de ética, los controles internos son suficientes para controlar a estas grandes empresas que de repente avasallan literalmente los derechos de una persona, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, en México tenemos un camino de varios años, casi 15 años ya en estos temas, con una regulación. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Con el famoso derecho al olvido, cuando se intentó en estas primeras ocasiones que Google cambie inmediatamente su objeto social y dice, yo no presto servicios de buscador en México. Y entonces toda aquella gente que buscaba activar algún mecanismo tipo, como sucedía en Europa, de derecho al olvido, pues simple y sencillamente Google decía, pues conmigo no es, vete a California a pelearme, ¿no? O piensen, por ejemplo, entrando ya al ámbito de la administración, este famoso registro que saca la Ciudad de México sobre animales de compañía, ¿no? Entonces decimos, oye, regulemos, oye, yo diría, también preguntemos si en los países donde tenemos regulación es efectiva, es eficaz y cumple como camisa de fuerza para la administración pública para no sobrepasar los límites que la misma ley le ordena que tiene que cubrir respecto al tratamiento de datos de identificación, datos sensibles. Y peor aún, se nos viene todo el tema de datos biométricos, que cada vez está más agresivo, temas de reconocimiento facial, esto que la doctora Muñoz decía de China, yo diría pongamos muchísima atención con biométricos, y por si fuera poco se nos vienen todos los temas neuronales, ¿no? Todo el tema de Internet de los sentidos, en todas sus manifestaciones, y todos los temas de sinapsis neuronal, que creo que a todos los que nos dedicamos al tema de protección de datos nos tienen sumamente preocupados. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Digo esto nada más para seguir incentivando la conversación ahora en la sesión de dudas que tenemos al final de la mesa. A continuación quisiera presentar al doctor Pablo Santiago Schiavi. El doctor Schiavi es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de La Coruña, con mención cum laude, máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, profesor de Información Pública y Datos Personales en la maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Su área de investigación es el Derecho de la Información, con especial énfasis en información pública, protección de datos personales, ética pública y comunicación innovadora. Ha dictado clases, charlas, conferencias en España, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y es autor de libros y artículos especializados publicados en Uruguay y en el exterior. Querido Pablo, te cedo el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? No, acá. Perfecto. Bueno, primero es un placer estar acompañándolos en este excelente Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global. Agradezco especialmente al Poder Judicial del Estado de México, a todos los organizadores, realmente nos han tratado desde el día 1 que estamos en estas hermosas tierras como en casa. Tenemos grandes amigos aquí presentes y bueno, también tenemos a quien fue mi director de tesis, así que tengo que aprobar de vuelta hoy, como ofrece el don Guillermo. Pero fuera de eso, yo creo que estamos en un hermoso tema y pienso más en aquellos que se están estudiando. Este es un tema para estudiantes, o sea, es un tema que no tiene techo y que, en función de lo que vamos a conversar con ustedes ahora, es muy difícil tratar de ponerle algún límite. Como la organización me encomendó, vamos a conversar un poquito sobre Derecho Administrativo Global y Desarrollo Tecnológico, y yo ahí me permito cuestionar en el buen sentido y compartir con ustedes este cuestionamiento al título. Yo entiendo que el concepto de global o la nota de global hoy está alcanzando a todo el derecho. Acá tendremos que hablar de derecho global y luego de derecho administrativo global, como de derecho mercantil global, como de derecho familiar global. O sea, todo ha cambiado. Acá ha cambiado el paradigma tradicional del cual nosotros nos criamos, crecimos, estudiamos. Hoy la sociedad es otra
y todos estos fenómenos tecnológicos cambiaron nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionamiento, y obviamente en esa forma de relacionamiento cambia necesariamente el relacionamiento del ciudadano con el Estado. El Estado ya no es más el que era, y los ciudadanos tampoco son más los que eran. Hoy el ciudadano está hiperinformado, el ciudadano accede a un volumen imposible de cuantificar en cuanto a la información y exige otro tipo de respuestas del Estado. Y eso lo vimos y todos lo sufrimos también a nivel COVID. Y pasa lo mismo con el Estado, y está muy relacionado con lo que decía Natalia. El Estado tradicional, la concepción clásica de Estado tradicional, hoy está en crisis y el Estado necesariamente va a tener que cambiar, porque si no el Estado va a quedar de lado con estas grandes gigantes de información, entre otros, que golpean la puerta de nuestra sociedad, pero que no tocan el timbre del Estado, no pasan por el Estado, y automáticamente nosotros nos relacionamos directamente con ellos sin necesidad del Estado, de que el Estado nos apruebe un permiso y que el Estado diga pueden funcionar. Casos de Uber, casos de economía colaborativa, etc. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, a ver, ese derecho administrativo global, yo creo que es el derecho administrativo que puede dar la respuesta a este nuevo fenómeno. Yo entiendo que las fórmulas tradicionales del derecho administrativo, las regulaciones tradicionales del derecho administrativo no están preparadas y no fueron concebidas para regular los desafíos que se presentan hoy en día. Esa creo que es una primera conclusión, o más que conclusión, reflexión que yo quiero compartir con todos ustedes. Este derecho administrativo global, que busca, como todo derecho administrativo, la buena administración. ¿Y qué es la buena administración? Es hacer las cosas bien. A veces parece tan sencillo decirlo y la realidad de nuestros países nos demuestran que a veces es muy difícil llevarlo a la práctica. Y esa buena administración hoy adquiere la dimensión electrónica, hoy se habla de buena administración electrónica. ¿Y cuáles son esos pilares de ese principio básico que es la buena administración electrónica, que está íntimamente vinculado al derecho administrativo global? El primer pilar es la regulación, que ahora vamos a ver de qué se trata. El segundo lugar es la infraestructura, ahora vamos a ver de qué se trata. Y el tercer lugar, y no menos importante, refiere a la persona humana. Y ahora vamos a ver por qué a la persona, pero no como se habló hoy en la mañana. Punto 1, la regulación. Claramente estos nuevos fenómenos tienen que ser regulados, porque el derecho supone regulación. Ahora, nosotros no podemos regular con las normas que tienen 50 años los fenómenos que están ocurriendo hoy. Ni con las normas, y me atrevo a decir, ni con la cabeza de quienes crearon esas normas. Porque estos fenómenos requieren soluciones flexibles, requieren soluciones que se adapten y que faciliten su estadía en la sociedad. Si yo le aplico a Uber, como pasó en Uruguay, voy a hablar de Uruguay para criticar mi país y no hablo de otro, el derecho laboral uruguayo de la década de 1950 fracasa, y así fracasó. Entonces necesitamos, y acá es el rol de todos nosotros como operadores del derecho, en el rol que ocupemos desde la docencia, desde el gobierno, desde el rol que ustedes quieran, encontrar esa regulación que no puede dejar de existir, porque obviamente yo acá no vengo a decir que estos fenómenos no tienen que ser regulados, pero que tienen que ser regulados de acuerdo a la realidad del siglo XXI y no a la realidad del siglo pasado. Ese es el primer punto importante, de hecho ya hay bastantes soluciones novedosas en ese sentido. La infraestructura. Todos estos fenómenos requieren que el Estado tenga una infraestructura tecnológica acorde. Eso es la administración electrónica. Y por primera vez quizás, cuando hablamos de este concepto de derecho administrativo global o derecho en general, hoy solo con las normas jurídicas no nos alcanza. Y esa es una segunda reflexión. Nosotros a veces tenemos la cabeza muy encorsetada con el derecho, con lo que leo en biblioteca, que está bien, tienen que seguir los estudiantes leyendo en biblioteca, pero hoy no alcanza porque estos fenómenos requieren soluciones multidisciplinarias. Acá no alcanza solo con el abogado, acá necesitamos ingenieros informáticos, vamos a necesitar psicólogos, todo porque el mundo cambió y nosotros somos contemporáneos de ese cambio. Entonces esa infraestructura tiene que ser el soporte de esa administración electrónica. Si yo no tengo, yo tengo la mejor regulación, le encargo a Guillermo, es un especialista en esto, Guillermo, regulame tal cosa. Guillermo va a hacer una regulación brillante. Ahora, si el país para el cual trabaja Guillermo no tiene infraestructura tecnológica, ¿yo qué hago con esa regulación? Ese es el cuestionamiento. ¿Tá? Tercer punto, no menor, la persona. Y cuando hablo de persona, nosotros del derecho administrativo siempre empezamos del lado del Estado. No, acá estamos hablando del ciudadano. Ahora, yo tengo esa administración electrónica, le digo, como pasa en Uruguay,
Señores, tienen 1500 trámites en línea en Uruguay hoy, ¿cómo lo hay? Ahora, si la gente no sabe usar internet, si la gente no tiene un usuario digital, ¿qué hacemos? ¿Para qué quiero la mejor regulación, la mejor infraestructura si la persona no está formada en eso? Entonces hay que insistir en la formación, en la capacitación, no solo de los funcionarios públicos, porque obviamente el funcionario público va a estar de este lado del mostrador, sino también del ciudadano que va a acceder a esos servicios. Porque ustedes bien saben, todos nosotros somos usuarios de esos servicios electrónicos. Si yo me voy a sacar la cédula digital, toco el botón, se cae el sistema, ¿qué genera? El peor mal humor. Entonces genera resistencia a ese cambio. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es, ya no alcanza solo con regular, con hablar de derecho. Lo que viene, el título que tenemos ahí en pantalla, requiere una solución multidisciplinaria, un enfoque multidisciplinario, que hable de regulación, que hable de infraestructura y que hable de la persona que esté en condiciones de. Y creo que de eso se trata. Y acá tenemos que trabajar mucho, porque nosotros en Sudamérica, ¿qué problema tenemos? Tenemos el problema de las brechas. Y ahí la brecha, tenemos dos tipos de brechas que son bien importantes, capaz que me olvido de alguna. Una es la brecha digital. Si yo tengo la mejor regulación, la mejor infraestructura, formé y capacité de la mejor manera a los funcionarios públicos. Ahora, a Internet accede un 15% de la población. ¿Dónde está el bien común que hablaba hoy Jaime de mañana? ¿Dónde está el interés general si yo voy a presentarle la administración electrónica a la gente, pero acceden 15% de las personas? ¿Y qué componente aparece ahí que va a ser el tema del próximo FIDA, que es en octubre, el del Foro Interamericano de Derecho Administrativo? La política pública, o sea, el Estado, el derecho necesita necesariamente política pública, porque la política pública supone planificación, la política pública supone presupuesto, porque esta infraestructura electrónica no sale $1. Yo tengo que invertir, el Estado tiene que invertir y decir, bueno, en 5 años llegamos a esto. A veces nosotros tenemos la suerte que nos contratan determinados estados y quieren la solución mágica para 3 meses. En 3 meses es imposible hacer esto. Y el que les prometa eso, obviamente, le está vendiendo pejito de colores, porque esto necesariamente es progresivo. Yo no cambio la matriz electrónica de una administración de un día para otro. Esa es la brecha tecnológica. Porque a su vez tengo que tratar de que el acceso a Internet sea de la mayor parte de la ciudadanía. Eso es base. Y después tenemos la otra brecha, que en nuestro país se siente mucho. La brecha generacional. O sea, esto no puede dejar a nadie afuera. Porque obviamente a esos servicios electrónicos van a acceder jóvenes que manejan 7 redes sociales a la vez, pero también gente más adulta. Y yo no puedo generar una discriminación hacia ese público. Tengo que contemplarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de regulación, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de la persona, estamos hablando de formación, y estamos hablando de que esto tenga un efecto derrame positivo. Y yo creo que ahí, más que derecho administrativo global, es el derecho que nos está demandando todo esto. Pero nosotros no podemos seguir pensando solo con la cabeza estrictamente legal. Capaz que me vinieron a escuchar acá hablar en una clase legal y lejos de eso, lo que me conocen, la ponencia está, la van a poder hacer todo, pero por lo menos yo quiero compartir lo que son reflexiones mías y lo que son preocupaciones. Porque hemos tenido ejemplos en el mundo, que ayer lo conversamos en otra universidad aquí en Toluca, de cómo estas plataformas electrónicas han desconocido al Estado. No existe el Estado para ellas, porque ellas se vinculan directamente con nosotros. Ayer un profesor contaba, y ahora sí trae un ejemplo mexicano, lo que pasó, por ejemplo, con la plataforma Uber en Cancún, que hoy dice que no puede acceder, Uber no accede a Cancún, me corregirán ustedes. Y ahí fueron los mismos choferes de taxi los que, un poco más que le hicieron un boicot a la plataforma, y el Estado fue un mero espectador. ¿Por qué? Porque esa plataforma, como entró en México, entró en todo el mundo, no pasó por el registro de permiso de taxi, no pagó tal cosa, no le dieron tal certificado, apareció un día para otro. ¿Y con quién se vinculó directamente? Con nosotros. ¿Y a nosotros qué era? Pago menos, puedo calificar, elijo el chofer, si este tiene mala calificación. ¿Y eso qué es? ¿En beneficio de quién? De todos nosotros. ¿Y qué mejor solución tuvieron los estados para regularlo? Aplicarle el derecho administrativo laboral del siglo pasado. Entonces es imposible que funcione bien. ¿Pero en beneficio de qué es eso? En beneficio del propio Estado. Señores, ya le puedo cobrar a Uber el impuesto que no le cobraba antes. ¿Y quién es el perjudicado? ¿Por qué tiene que ser perjudicado el ciudadano? Entonces, cuando horas y horas en foros se habla de que el centro es la persona, ¿es el centro de la persona en ese caso? No, no lo es. Claramente no lo es.
porque no estamos sabiendo responder a la demanda que hoy nos imponen estas tecnologías. Pasó también en Australia, hubo un problema con Facebook en Australia. Facebook le dijo, señores, me voy a Australia. Pasó en Uruguay hace poco, el caso Spotify, ustedes lo capaz que lo escucharon. Todos tienen, la mayoría me imagino acá los que tienen. Un día el Parlamento, miren esto, lo comento porque tengo 2 minutos. Nunca en la historia del Uruguay se aprobó una ley por el Parlamento Nacional que fue promulgada por el Poder Ejecutivo y estuvo suspendida en los hechos por un comunicado de una empresa como Spotify público en su red social. Porque el Estado le quería cobrar una tasa, un impuesto, y la plataforma que dijo, señores, si ustedes me cobran esto, yo me voy de Uruguay. Y ojo, yo acá no soy abogado de Spotify, ni tampoco defiendo que no tengan que pagar nada, pero es un caso que se está analizando. ¿Y por qué les digo esto? Porque aparte le puso esa empresa, que yo no sé ni dónde tiene su sede, ni quién está atrás, ni quién es su representante legal. Todo lo que ustedes estudiaron en la teoría general del derecho, acá no existe. Porque el Estado uruguayo no sabía ni dónde demandar a Facebook. Porque capaz que estaba en el Caribe, capaz que estaba en Tanzania, no sé dónde está. Antes nosotros, ¿qué nos enseñaban derecho procesal? Actor, demandado, el Estado demanda, exige. ¿Acá dónde íbamos a exigir? Ellos salieron con un comunicado público y dijeron, les doy hasta el 31 de diciembre. Imagínense, de la temporada de verano, esto es un chiste, que la gente se quedaba sin el servicio. Y nos dieron hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué hizo el Estado? El Parlamento suspendió la ley antes de Navidad. Y después sacó otro comunicado Spotify diciendo, ¿voy a pagar? No, no dijeron eso, agradeciendo el gesto del Estado uruguayo. Y en los hechos suspendió la aplicación de una regulación pura de derecho administrativo ante esa amenaza, entre comillas, de amenaza pública de una empresa. Entonces ese es el derecho que nosotros tenemos que pensar. Y ahí el derecho administrativo tiene muchísimo que aportar. Pero el derecho administrativo de hoy, y ahí es ese concepto de buena administración que es muy grande, que juega un rol central, porque nosotros, incluso ahora veo que está el profesor Jaime acá, en la tesis trabajamos con el profesor Jaime, ese derecho a la buena administración electrónica es el nexo entre los principios e institutos clásicos del derecho administrativo con esta realidad. Acá no decimos de tirar todo lo que fue antes porque eso sería un gran error, pero tiene que ser nuestro punto de partida, pero no puede ser nunca nuestra solución, porque si es nuestra solución, el final no es bueno. Y hay un enorme desafío. Ayer justo también conversamos de inteligencia artificial. Ya nos quedó chica Guillermo toda la teoría de datos personales. Con Guillermo, un referente en Iberoamérica, este tema, se ha escrito muchísimo de datos personales, pero hoy nos golpea la inteligencia artificial. Y tenemos dilemas éticos, tenemos dilemas jurídicos. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Entonces ahí hay que promover la investigación, hay que promover la educación, porque el derecho administrativo está muy relacionado con la inteligencia artificial. Y en todos los programas de derecho administrativo hoy tendría que haber un punto chiquito, no importa al final, que hablara de derecho administrativo e inteligencia artificial. Porque es lo que se viene, es el mundo que los estudiantes que veo acá, es el mundo con el cual ustedes van a trabajar. Y si eso no lo empezamos a aprender ahora, ¿cuándo lo van a aprender? Ese es el gran tema. Y yo por eso creo y saludo lo que es el concepto de este derecho administrativo, de esta globalidad, que no reconoce fronteras. Estos fenómenos no reconocen fronteras, no reconocen límites territoriales, están por encima. Ese creo yo que es el concepto de globalidad, obviamente en sentido muy amplio, porque no importa de dónde son los fenómenos. Todo lo que yo hablé hoy, lo que acabo de conversar, de administración electrónica, de procesos de transformación digital, de políticas públicas, lo puedo adaptar a cualquier país. Obviamente tengo que tomar en cuenta la realidad jurídica, su organización, todo eso claramente lo tengo que tener en cuenta. Pero yo esto que les comento ahora, yo lo puedo replicar perfectamente en cualquier estado. Esa es la globalidad. Que antes me acuerdo que decía, no, pero acá ya que yo tengo un derecho procesal muy rígido, tengo un derecho administrativo muy rígido, esto no va a funcionar. Y todo lo que estamos hablando hoy, obviamente tomando en cuenta las particularidades jurídicas de cada país, aplican todo. Creo que eso es la globalidad. Nosotros tenemos en Uruguay un gran maestro que fue fundador de FIDIA, como fue el profesor Mariano Brito, que hace muchísimos años hablaba de este concepto de derecho administrativo global. Y yo me acuerdo que ahí disfrutábamos esas conversaciones en los cortes de clase. Claro, pero Mariano sentó esa base
y es de los grandes maestros que han existido, no solo en Uruguay, sino en toda Iberoamérica, pero él nunca se imaginó todo lo que venía hoy, lo que no quita la enorme vigencia de su legado, la enorme vigencia, porque yo, para compartir esta charla de hoy, lo volvimos a leer, y él escribió esto hace casi más de 20 años. No había redes sociales, no había internet, no había nada, y es como leerlo hoy. Entonces, la gran responsabilidad de todos nosotros, desde el rol que ocupemos, es cómo damos esas soluciones a las demandas del mundo de hoy. Y ahí insisto, y con esto cierro, con regulación sí, pero regulación que se acorde al fenómeno que estamos viviendo, con política pública. Hoy ya es imposible hablar de derecho administrativo si no lo hablamos en concordancia con políticas públicas, porque hoy solo con la regulación no alcanza, requiere inversión, requiere política pública, requiere planificación y requiere capacitación, formación de funcionarios y volver a la fuente, a lo que es el centro de todo esto derecho administrativo, que es la persona humana que somos todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Schiavi. Yo creo que para todos los aquí presentes, esta presentación del doctor Schiavi nos hace pensar inmediatamente en nuestra política digital, ¿no? Inexistente política digital. México tenía una política digital y nos hace pensar en algo tan básico como infraestructura. Puedo dar algunos datos, porque los tengo muy presentes. Y no son otros datos, son datos reales. Si ustedes piensan en tema de infraestructura, ok, estamos en un mundo global, estamos hablando de temas digitales. Oye, en México, ¿cómo anda el acceso a lo digital? ¿No? Tenemos una penetración de lo más básico de una infraestructura digital, creo que no llegamos al 70%. Ahorita lo comentábamos mientras Pablo, es que nos hiciste un poco enardecer. ¿Cómo podemos hablar de digital si en muchos lugares ni siquiera hay luz? ¿No? Entonces, hablar de una buena administración... pero le vamos a donar a Belice Luz. Hablar de una buena administración me parece que está en el centro, ¿no? Oye, no solamente me tengo que dedicar a entrarle a estos temas digitales, sino tengo que proveer los servicios básicos para que estos temas digitales prosperen, ¿no? Me ha tocado en muchos órganos públicos, quizás en el último año, justamente hablar de la penetración del mundo digital, en poderes judiciales, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, y hay una constante, ¿no? No solamente también es hablar de infraestructura, o no solamente es hablar de presupuesto, sino también es hablar de habilidades digitales, de capacitación de habilidades digitales, porque a veces, sobre todo la gente joven dice, yo tengo habilidades digitales porque sé hacer un TikTok. Ay, me cuesta trabajo verlo así. O por ejemplo, el caso de los adultos mayores, Singapur, por ejemplo, puso un mecanismo para lograr que todo este sector poblacional, que estaba totalmente alejado de lo digital, pues también estuviera. Pero más allá del tema, esto lo quería comentar desde la intervención de Natalia, estamos hablando de regulación, pero yo creo que sí hay algo que a lo mejor tendríamos que empezar a meter, y es también la posibilidad, a lo mejor, de excluirme de estos procesos digitales. ¿Por qué me van a obligar a participar en estos procesos digitales? Es que es para ofrecerte una vida mejor, bienestar, salud, seguridad. Sí, caso de reconocimiento facial de China, caso de segmentación, casos de neuroderechos. Oye, yo no quiero participar en eso. Entonces, a lo mejor, digo, lo suelto como un detonante, pues hablar de un derecho a una vida libre de algoritmos. Eso hoy en el mundo no se plantea porque tal parece que no tenemos de otra. Tal parece que o le entramos o le entramos. Digo esto un poco para generar polémica y generar conversación en unos minutos en el apartado de preguntas y de intercambio con ustedes. Bueno, ahora tengo el gratísimo gusto de presentar a una querida amiga, Anaí Becerril, con quien hemos compartido en muchas ocasiones mesas, una investigadora de primera. La presento, ella es investigadora y consultora jurídica nacional e internacional, se desempeña como tutora en la división de posgrados de la UNAM, es docente en diversas instituciones en temas de ciberseguridad y protección de datos personales y subdirectora general de sistematización, consulta y administración del conocimiento en la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue investigadora en la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento del Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, en Ciudad de México. Fue catedrática e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también tuvo el cargo de coordinadora de análisis y difusión del proyecto académico Observatorio Electoral 2.0 del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas. Previamente se desempeñó como abogada postulante, ha participado como docente y conferencista en distintas universidades y diplomados a nivel nacional e internacional. Es autora de múltiples publicaciones en revistas y libros en materia de ciberseguridad y diferentes ramas del derecho, doctora en Derecho y Globalización del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, maestría en Derecho con especialidad en el área de Derecho Civil por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla. Ana Vivi, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nada más para aclarar, agradezco la acta de currículum. No, ahora sí no vengo invitada como parte de la Suprema Corte, todo lo que diga lo vengo así como es personal exactamente, tampoco como el tema ahí de Infotec, labor Infotec, que fue justo cuando nos conocimos, pero todo lo que vengo a comentar es a título personal. Justo como lo comentabas, y ahorita haciendo un poco de catarsis, no sé si fue de su conocimiento que el viernes pasado se festejó el Día de Internet o el Día de la Sociedad de la Información y la Comunicación. Ya estábamos hablando de cuál había sido tu primera experiencia utilizando Internet, y no sé si ustedes recuerdan cuál fue su primera experiencia utilizando Internet. Pero yo recuerdo mucho que cuando estaba estudiando desde la maestría, fue sobre testamento electrónico, iba con los notarios y les decía, es que la firma electrónica y demás, estoy hablando ya hace como algunos años, eso nunca va a pasar. Pero es que la firma electrónica ya tenemos nosotros en la regulación a través bueno, nosotros, México, no sé de pero sí, dentro del derecho interno reconoce la ley modelo de firma electrónica, de comercio electrónico, entonces desde el año 2000 ya podemos utilizar la firma electrónica. Y 24 años después seguimos pensando, y los jueces, y en el ámbito administrativo todavía siguen diciendo, ¿estos los garabatos? ¿Dónde está el garabato? Si no me traes el garabato, no vale. Tenemos 20 años con la regulación de firma electrónica, ¿no? De comercio electrónico. Y recuerdo mucho, insisto, que les decía, bueno, la firma electrónica, el testamento electrónico, decía, no, nunca va a pasar, nunca va a llegar a sustituir la fe pública del notario, surgió blockchain. En la legislación en la Ciudad de México tenemos un testamento digital que se aprobó hace un par de años y les dije, pero bueno, no me hizo caso. Pero lo que me decían es, como ella es la que está estudiando Derecho Informático, si se descomponía la impresora, me iban y me llamaban y decían que yo fuera a componer la impresora. Esa era la visión que se tenía de Derecho Informático, ¿verdad? No hace mucho tiempo. Yo no voy a decir datos personales, pero tampoco estoy hablando de desde todavía este siglo y este milenio. Pero bueno. También voy a compartir un poco de reflexiones. Les hablaba del tema del Día Mundial de Internet. Y en esa ocasión, porque me invitaron muy amablemente al evento del IFT, y les ponía estas imágenes. ¿Recuerdan ustedes, y que también se decía que el radio, de que esa locura iba a pasar pronto? Y ahorita seguimos utilizando radio a través de Internet, pero tenemos radio. Y me interesa mucho, por ejemplo, esa manifestación de los maestros de matemáticas contra las calculadoras. Porque decían, es que si les ponemos calculadoras a los alumnos, a mí me encantaba el reloj, traer la calculadora, porque para las clases, te los quitaban obviamente, pero bueno. Pero si les damos calculadoras a los alumnos, van a dejar de aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿Alguien de ustedes ha dejado de aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir por tener una calculadora? Digo, lo hacemos para hacerlo más fácil. Pero me imagino que la noción de cómo es el procedimiento, y que 2 y 2 tienen que ser 4, y que a lo mejor cuando viene el resultado, a lo mejor hay algo que no me genera, pues eso lo tenemos. Porque conocemos el procedimiento, utilizamos la tecnología para facilitarnos, ¿no?, la vida. O para hacerlo más rápido, o para verificar realmente sí, pero el procedimiento sí lo conocemos, ¿cierto? A menos de que luego los contadores dicen cuánto quieres que sea, pero esos son otros temas. Con ChatGPT, yo no sé si ustedes vieron la semana pasada que surgieron los nuevos, yo muy emocionada, la verdad, utilizo ChatGPT desde que se lanzó en noviembre, ya hace casi 2 años, bueno, estás en el medio. Me ha tocado ver la evolución, me ha tocado utilizarlo. En la semana pasada también mostraron las nuevas actualizaciones y está muy interesante porque utilizando la cámara le enseña a una persona a hacer una ecuación matemática. Viendo la cámara. ¿Cómo puedo, oye, ChatGPT, dime cómo puedo, no lo contestes, cómo puedo hacer una suma de 4 más 4?
Ah, bueno, pon un 4 y luego le pones la cámara y le estaba explicando la ecuación y entonces si sumas el 4 y entonces pones 4 palitos y 4 palitos, entonces 8. Ya tenemos más información, hablábamos de la información que ya tenemos, y para quienes no tienen a lo mejor cierto acceso, alguien que te pueda reforzar ese conocimiento o algo que te pueda usar. Yo lo utilizo mucho para contestar correos de el 5, en lugar de invertirle 10 minutos, perdón, 5 pongo copio el correo, contesta que sí, muchas gracias, o sea, contesta, copio, pego, vámonos. Y ya me ahorré 4 minutos de mi tiempo y eso lo voy acumulando tiempo con tiempo con tiempo y cada vez lo vas haciendo más rápido para tareas muy rutinarias. El punto es de que la tecnología está aquí y de alguna forma hemos tratado o hemos buscado o hemos logrado convivir con ella. Y en el ámbito del gobierno no hay tanta diferencia. Hace un rato que comentabas de lo del padrón electoral, también estamos hablando, de nosotros no lo hackearon, lo subieron ilegalmente a la nube de Amazon y no le pusieron candado. Y lo descargaron. Yo me acuerdo que hice una solicitud de acceso cuando sucedía eso y le dije, oye, ¿cuántas veces lo descargaron? Porque fuera una, o sea, lo replicas y va, pero creo que fueron como 1200 veces nada más. ¿Ustedes saben qué datos personales de ustedes? Porque yo hice una solicitud de acceso al INE y quiero que me digas la lista de datos personales que iban ahí. No míos, pero en general. ¿Ustedes saben cuántos datos personales iban ahí? Bueno, no, a lo mejor los que estén en 18 acá, pero eso fue hace como 7 años, ¿no? No me importa, pero ya le volvieron a hacer. 12 datos personales, su nombre, sus apellidos, dónde vivían antes, su firma digitalizada y sus 10 huellas dactilares, no cifradas, no la plantilla, las 10 huellas. Yo a partir de las 10 huellas dactilares puedo pasar un proceso de reconocimiento biométrico y utilizar su información biométrica para cualquier cosa. Ya cuando quieran ustedes escanear y todo y que les digan, oye, el pasaporte, bla, 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 le podrán explicar que vulneraron la base del INE, que las huellas estaban digitalizadas, que a partir de ellos obtuvieron sus minucias y que pudieron obtener esa información. Que al final del día la información y los procesos biométricos cada vez se hacen más sencillos. Tan es así que si ustedes, o no sé con ustedes, ¿qué tipo de acceso tienen a su teléfono? O a las puertas de su casa, ya de que, ay, sí, identifícate con tu huella para entrar a tu casa. Yo no sé, perdón, y tengo muchos muy buenos amigos en México y en la CNBB, ¿por qué se les ocurrió ponerlo de identificación por voz? Porque desde hace 5 años tenemos herramientas descargables en Google Play y demás, que te ayudan con 5 o 10 segundos de audio, ahorita ya es menos, así que vamos como digan hola, a suplantar tu voz. Así, padrísimo. Y la imagen también, hay un ciberataque que se llama el ciberataque del CEO, del director, y este año en Hong Kong creo que fue, en una sesión de Zoom, cuando lograron suplantar nada más las camaritas de toda la asamblea de directores de una empresa, y lograron suplantar la cara y el audio de un director, y le ordenó al contador que transfiriera $25 millones a una cuenta. Pero yo lo vi, pero yo lo escuché, pero pues, le están ordenando, pues haces la transferencia. Pero tenemos autenticación de, autentícate con tu cara en tu cuenta de banco, autentícate con tu voz en tu cuenta de banco. Riesgos. Ok, rápidamente. A la digitalización del gobierno, y la verdad esto ha sido paulatino. Empezamos con un gobierno analógico que se le sumó la tecnología, después, y está muy alineado con el desarrollo obviamente de internet y la penetración y la web, y también tener computadoras cada vez más movibles e internet inalámbrico. Anteriormente, a lo mejor los más jóvenes lo recordarán, pero cuando empezó la web, no internet, la web, nosotros no podíamos interactuar con la web, nada más era como que un tablón de anuncios, donde había alguien que se llamaba un webmaster, que era el que podía mover todo. Y si no tenías ese conocimiento que tenía el web, y de verdad decías que yo soy webmaster, yo controlo todo lo que aparece en esa página, no lo podías hacer porque era muy difícil hacerlo. Con la evolución hacia un gobierno electrónico, ya empiezan a cambiar los procesos. Anteriormente fue, bueno, tenemos esta plataforma, vamos a digitalizar documentos y ahí informamos cosas. Hacer un tablón de anuncios electrónico, literal. Después en el gobierno electrónico hay una mayor participación ciudadana, porque la web también cambia. Cambiamos a una web 2.0, en donde ya como personas podemos empezar a poner mensajitos, surgen los blogs, surgen las famosas wikis, y entonces ya hay una participación ciudadana, hay un poco más de interactividad. Ya no es el gobierno solo que lo dice, sino yo puedo mandar también preguntas al gobierno y él me puede responder. Con la web 3.0, en donde, ojo, ya no solamente es
tener la información ahí, sino que yo puedo utilizar esa información y me vuelvo co-creador de información. Ya empezamos a hablar de cada vez brindar más datos y que la plataforma y la misma web me mantiene datos y datos en formatos abiertos, y empiezan a surgir políticas de datos abiertos, y entonces yo como ciudadano puedo alimentarme también de esa información y co-crear otras soluciones. Ahorita hay estudiantes, en verdad, personas que a partir de los datos que obtienen del gobierno empiezan a crear otros servicios y productos. Esa alimentación, que es justamente esa fase de transformación que se da. Y actualmente, y por ahí también dice el BID, que nos encontramos en la etapa de gobierno inteligente dirigido por datos. ¿Por qué? Porque la etapa anterior era convierto todo en datos, pero la etapa siguiente va a ser... allá. La etapa siguiente es, ya tengo la data, que fue un complicado obtener la data, quién es el dueño de la data y todo eso, ya pasamos por ahí. A partir de los datos, esa es la fórmula que está dirigiendo nuestro mundo, la famosa fórmula de data, información, conocimiento, sabiduría e implementación, porque ahorita ya estamos en la etapa de la implementación. Ya pasamos de la etapa de que todo lo volvimos ceros y unos, de que todo lo volvimos data, con independencia de que puedan o no ser datos personales, ¿no? Y para los datos personales tenemos una regulación. El dato solo no me dice nada, la data solo no me dice nada, pero un conjunto estructurado me brinda información. Esa información que me da conocimiento sobre algo, sobre un proceso, sobre una persona, sobre algo. Y a partir de esa información que tengo yo, tengo entonces ese conocimiento, y a partir de ese conocimiento tengo la sabiduría para tomar decisiones e implementarlas. Por eso estamos ya en la época de la implementación. Ya no estamos en la época de la data, ya no estamos tanto en la época de la información. Estamos en la época donde a través de estos procesos, sí se sigue mucho a través de procesos algoritmos, pero a través de estos procesos ya podemos llevar a una implementación muchísimo más ágil para el desarrollo de políticas públicas, para saber que algo está funcionando o no, hasta para nuestra propia vida. ¿Cuántos de ustedes utilizan a lo mejor alguna plataforma que te mide el ritmo cardíaco, que ya ha evitado algunos infartos? Y esa información nos ayuda a nosotros. Cada quien tiene una relación muy personal con la tecnología, y eso también lo he entendido. Siempre dicen, es que los jóvenes ya tienen el chip integrado. No necesariamente tienen el chip integrado. Consideremos que los que hacen esto, lo hacen tan intuitivo y tan fácil para que cualquier persona lo pueda ocupar. Cualquier persona. Desde un niño hasta un adulto mayor. Entonces, el cualquier persona no necesariamente significa que tengamos las habilidades que significa. Pero bueno, más o menos lo que quería darles aquí con esta lámina es cómo se mueve este ciclo en el cual estamos ya desde hace un par de años, no es algo nuevo. Necesitamos la data, quienes generan los datos, tenemos protección de datos personales y privacidad, hay algunas amenazas respecto a los datos, voy a ver un poquito más adelante. La inteligencia se encuentra en la data, sí, insisto, toda esa fórmula es a partir de la cual se generan los modelos de inteligencia artificial. Esa es la fórmula base de la ciencia de datos para que alimente la inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tecnología, sí, pero ojo, la verdad actualmente nuestros sistemas y nuestra infraestructura están conviviendo. Infraestructura de hace 20 años, déjate la legislación de hace 50. Infraestructura de 20 años y le queremos meter inteligencia artificial. ¿Cada cuándo ustedes cambian su teléfono? ¿Quién tiene un teléfono que tenga más de 7 años? Luego me pasa la receta porque los de ahora ya no los hacen como antes. Pero tenemos infraestructura de hace 20 años y le queremos meter inteligencia artificial. No hay forma, tenemos que invertir, y esa inversión no es nuestra, es una inversión. Estaba hablando con unos colegas de algunas empresas diciendo y viendo, ay bueno, vas a implementar esta tecnología, ¿cuánto tiempo te va a durar? Pues hay algo que se llamaba la ley de Moore, porque creo que ya se rompió, que decía que los procesadores iban a volver cada 18 meses iban a volver más rápidos. La verdad, ahorita ya la rompimos. Entonces, si voy a hacer una inversión en tecnología y esto también te va a pesar, no va a ser para 5 años, no va a ser para 3 años, va a ser para 2. Esto está cambiando tan rápido. En verdad, los software, los procesadores y la tecnología, que en algún punto necesitamos hacerlo sostenible, y ese es otro punto. Necesitamos interoperabilidad, y eso es lo que voy a hablar. Interoperabilidad no solamente es un mero término técnico, sino también ya es jurídico. Hace referencia a la Unión Europea a la interoperabilidad jurídica, cómo los marcos jurídicos pueden colaborar más allá de fronteras. ¿Por qué? Porque en tecnología lo único nacional son los gobiernos, ¿no? Y las leyes. Entonces, esa es una realidad. Necesitamos principios éticos, necesitamos estándares técnicos, ojo. ¿Saben ustedes cuántos estándares técnicos de cifrado tenemos en México? NOMS, NMX, estándares. No tenemos. El de la firma electrónica, pero te dice cuál es el código que sirve. Tenemos, ojo,
Ya estamos hablando de cómputo postcuántico. Ya está trabajándose desde hace años en el cifrado postcuántico. Ahorita todo lo tenemos cifrado, no pasa nada, está cifrado. Con las computadoras cuánticas a la vuelta de la esquina, el cifrado actual no les va a durar. Por eso ya está trabajando, hay un proyecto en la Unión Europea desde hace 5 años, el NIST desde hace 7 años empezó a trabajar en cifrado postcuántico. Porque yo te robo una base de datos ahorita, cifrada, pero en 6 meses ya tengo tu información. Necesitamos una gobernanza multistakeholder, vamos a ver. La verdad es muy padre tener servicios y productos en la palma de la mano. Te va a ser muy ágil. Y en la pandemia nos ayudó muchísimo. De otra forma, ni sociedades, ni empresas, ni gobiernos, ni nosotros, hubiera sido mucho más difícil poder sobrevivir. Y en el punto de gobierno inteligente, creo que también, y hacían hace un momento referencia, hay que conocer y hay que ser muy objetivos. Actualmente estamos tan acostumbrados a hacer un clic y tener ese acceso a clic al cine, a lo que sea. Se empieza a descargar una página, creo que pasaron 30 segundos y ya nos desesperamos. Que yo que utilizo todas estas plataformas particulares, espero que el gobierno tenga el mismo nivel de servicio como usuario, porque si no nos desesperamos, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué Uber lo hace también? Pero la página del gobierno se tarda mucho tiempo en descargar. Ay, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no? Y ese es otro de los retos justamente que tenemos. Tecnologías, la verdad vivimos en una época, yo creo, insisto, muy emocionante. Cualquier tecnología trae riesgos e incertidumbres, ¿eh? Yo les hablaba hace un rato del radio. ¿Se acuerdan de la Guerra de los Mundos de Orwell? ¿Cómo se llevó a cabo todo ese engaño masivo que muchas personas realmente pensaron que había marcianos aterrizando en Estados Unidos? ¿Fue a través de internet? ¿Fue a través de la tele? ¿Fue a través de radio? Y la gente se lo creyó. Todas las tecnologías tienen riesgos, todas las tecnologías son vulnerables, todas las tecnologías traen amenazas, incertidumbre, pero al final del día tenemos que vivir con ellas porque aunque no las ocupe, va a haber algún proceso colateral que va a ser usado con tecnología y me va a afectar a mí. Hacía un momento referencia al tema de algoritmos. La CUB, la Circular Única de Bancos, establece que para temas de seguridad en las transacciones debe haber ciertos motores donde se utilizan obviamente algoritmos para hacer perfilamiento. Si alguna vez ustedes, y eso es para protegerlos, si alguna vez ustedes han utilizado una tarjeta, normalmente para un monto inusual o en algún país fuera, porque obviamente que se identifica la IP, les dicen, oye, a ver, espérate, estamos detectando esto. Pues eso sin algoritmos no se podría hacer. Sin nuestro perfilamiento de nuestros hábitos de consumo no podrían avisarnos que a lo mejor hay una cuenta por ahí medio rara en una página medio rara que no es de nosotros, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros como personas, obviamente, y es un perfilamiento y es el uso de la información. Tecnologías que tenemos, inteligencia artificial generativa, interfaces cerebro-computadora. Ojo, las interfaces cerebro-computadora que pueden ser invasivas, no invasivas, no necesariamente necesitan estar conectadas a internet. El problema se agrava cuando las conectamos a internet. ¿Qué puede pasar mal si desconecta un dispositivo neurológico a internet? Realidad aumentada, todo esto puede servir. ¿Qué necesitamos? Identificar nuestros roles de atribuciones y terminar con esto. Necesitamos que más abogados entiendan el tema tecnológico y más tecnólogos entiendan el tema de abogados y más economistas y más administradores y demás. Hace un momento se hablaba del tema de gobernanza. La gobernanza, por ejemplo, en el 2003, que salen los principios, 2005, que se publican los principios de Ginebra sobre la sociedad de la información, donde se establece por parte de las Naciones Unidas el modelo de gobernanza de Internet, porque no se gobierna Internet y por eso gobierna. Por eso Internet es esta tecnología que es un bien común, porque es una gobernanza multi-stakeholder de múltiples partes interesadas. A los temas relacionados con Internet va gobiernos, van empresas, va sociedad civil, ¿no? Van los usuarios, va la comunidad técnica y académica. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen la regulación, pero no tienen la tecnología. Y al final el día afecta al usuario final, y el usuario final también tiene derecho a opinar sobre Internet y esos foros. Bueno, sí, lo que comentaban, se están desarrollando diversos ordenamientos, lo que se llama, en este caso, ya el efecto Bruselas. Cómo la Unión Europea ha estado liderando todas estas regulaciones. La semana pasada, el viernes, justo publicó el primer convenio internacional que puede uno adherirse en materia de inteligencia artificial. Ayer ya aprobaron su legislación de inteligencia artificial. Todo el mundo la quiere copiar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere los datos, ¿no? Nadie quiere quedar fuera, y ahí lo dejo. Este es un muy buen ejemplo de interoperabilidad jurídica. Si no hubiéramos tenido la ley modelo de comercio electrónico, ahorita no tendríamos nada de esto, porque la ley modelo de comercio electrónico dice los ceros y unos tienen el mismo valor jurídico que el papel y el garante. Y a partir de eso se adoptó en todas las legislaciones. Hasta en China está adoptada la ley modelo, ¿no?
Las firmas electrónicas, ojo, incluso habla de que tiene que haber un reconocimiento internacional entre firmas electrónicas. Eso no lo hemos logrado, pero vamos para allá. Este es el del Consejo de Europa, que también habla de interoperabilidad jurídica y que se necesita. El de la OCDE también habla de interoperabilidad jurídica y establece ciertos marcos. Se los dejo. Y nada más para ir avanzando, pero ya no tengo tiempo, pero para el tema de, y que es muy importante, de ciberseguridad, porque sé que hablaron de ciberseguridad, y es uno de los temas que más me apasiona. El Foro Económico Global cada año publica su reporte de riesgos globales. Este año la desinformación está en segundo lugar, pues hay época electoral en varias partes del mundo. El targeting, el perfilamiento, la desinformación, ojo, la desinformación no como información errónea, sino que se genere desinformación con la intención no de cambiar la opinión. Ojo, hay algo que en organismos internacionales, en pláticas internacionales, no tienen la oportunidad de participar, ya se habla como ese toolkit ruso de armamento de desinformación, en donde no se cambia la opinión de alguien por lo que ve algo, sino lo que están haciendo es cambiar la forma en que pensamos para obtener un resultado. Entonces ya no es cambiar nuestra opinión directamente, sino la forma en que cómo estamos argumentando nuestro pensamiento. Los gobiernos inteligentes tienen amenazas comunes, sí, pues el software lo utilizamos nosotros, lo utiliza el de enfrente, el otro gobierno y demás. Pues casi todos consumimos lo mismo. Esto también se los dejo ahí con reflexión, pero quiero ir rápido a esto. Estoy haciendo un estudio, y espero terminar este año. A partir de los marcos legales existentes, administrativos y todo, el MACTICSI, el nuevo MACTICSI, estrategia y todo, ¿cómo estamos en ciberseguridad de México? Hice muchas solicitudes de acceso a la información a muchas secretarías de Estado, órganos garantes, partidos políticos. Y a partir de las obligaciones que derivaban, empecé con el MACTICSI, luego salió el nuevo acuerdo de seguridad, entonces cada año he estado haciendo esas solicitudes, me han contestado, y dice, ¿cuenta usted con un gobierno de seguridad de la información? Pues ahí, por ahí, perdón, lo veo, hubo un poco que me dijeron, el 36% no tiene un gobierno de seguridad de la información. Y deberíamos tenerlo porque el MACTICSI los establece. ¿Tiene usted con una estrategia de ciberseguridad? Pues ahí están viendo cuántos les están diciendo que sí tienen una estrategia de ciberseguridad. ¿Tiene usted un sistema de seguridad de la información que el MACTICSI te obliga a tener? Ahora se llama modelo de seguridad de la información. Pues ahí está también cuántos tienen. ¿Tiene usted un BCP, dígase un plan de continuidad de negocio? Vivimos en Ciudad de México en una zona sísmica. No necesitamos que nos caiga un ciberataque para que nuestra infraestructura crítica quede destruida. ¿Y cómo vamos a recuperar el negocio? ¿Cómo vamos a seguir operando? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Capacita usted a su personal en materia de ciberseguridad? Y ojo, le estoy viendo benevolente porque algunos me dijeron, sí, les dimos 1 hora el año pasado. Y me mandaron el cartel. Esto lo pregunté desde el 2020, cuando estábamos en pandemia, cuando todo el mundo dependía de internet de casa, cuando toda la información dependía inclusive de computadoras personales, no institucionales. Y cómo iba evolucionando. Las competencias, demás. Y aquí, en específico, en materia de Ley General de Datos Personales, que hay obligaciones específicas. ¿Tiene usted un sistema de gestión de protección de datos personales? La ley nos obliga desde el 2018, ¿no? ¿Tiene usted, tiene su obligación de comunicar los incidentes y las brechas de seguridad? ¿Tiene usted un plan de comunicación? Ahí yo digo que sí. ¿Usted ha utilizado mejores prácticas en el uso de datos personales? Pues muchos no. Y, oye, ¿usted ya hizo su evaluación de impacto que la ley también le obliga? Hay unas que sí, hay otras que no. Podemos tener las mejores reglas, pero también el cumplimiento y darle fierros a los organismos. Y ya, por tiempo. De todos modos, les dejo la presentación. Espero no haberlos espantado. Gracias. Muchas gracias, Ana Lili. Qué importante, porque aquí me parece que acabamos conectando todos los temas, ¿no? El tema de gobernanza que ya apuntaba Natalia desde el inicio, ¿no? Con esta lógica de confianza, de transparencia, de rendición de cuentas. Porque ya estas soluciones en las que solamente el gobierno interviene, como pensábamos hace muchos años, como lo apuntalaba Pablo, pues ya no nos da respuesta, ¿no? Esta lógica de gobernanza bajo una lógica inclusiva de los distintos actores que participan en los temas de tecnología se vuelve importantísima. Tan es así, ustedes pónganse a considerar que hace unos meses, si la memoria no me falla, los primeros días de noviembre, la cumbre mundial que hubo en Londres en materia de inteligencia artificial, exactamente,
alertaba a todo el mundo, ¿no? Y decía, oye, es que ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Le vamos a entrar con regulación, nos está alcanzando la autorregulación, tenemos que pensar en clave de gobernanza. Y desde luego, no es que estemos inventando el hilo negro, como apuntabas en tu participación, sino que la interoperabilidad, entendiéndola como estos marcos jurídicos colaborativos, estos principios éticos, estos estándares técnicos, me parece que acaban de redondear la idea de esta mesa, que además está en total concordancia con toda esta jornada que se está teniendo sobre el derecho administrativo global. Ciertamente, cuando somos usuarios de los servicios públicos, es como vivir en una realidad diría de la época de la caverna, ¿no? Da muchísima frustración estar acostumbrado a una forma ya de relacionarnos con determinados servicios que son rápidos, eficientes, a pesar de los riesgos, y esperaríamos lo mismo en servicios públicos. Piensen en el tema de salud, o piensen desde temas a lo mejor tan sencillos como tramitar una licencia o como el acceso a la justicia. Yo recuerdo muchísimo una anécdota cuando trabajaba en el Tribunal de Justicia Administrativa. Tenían el famoso juicio en línea, que era un paradigma maravilloso. Todo el mundo hablaba del juicio en línea como ese gran paso que estaba dando la justicia mexicana. Pero ¿qué creen que pasaba? Cuando el usuario se iba el justiciable se iba al amparo, tenían que imprimir todo, porque no había una conexión con el Poder Judicial Federal. Y entonces, esto que decías de la firma electrónica, hasta la fecha, es que es más seguro que firmes, ¿no? ¿Cómo que va a ser más seguro que firmes en lugar de la firma electrónica, que nos ha comprobado que tiene una eficiencia ahora con todos los temas de blockchain, que también ofrecen una seguridad maravillosa en temas de contratos, o en todo lo que se ha avanzado en otros temas? Yo les agradezco mucho. Tenemos un tiempo limitadísimo, pero me encantaría, si hubiera alguna duda, que pudiéramos tener diálogo. Adelante, por favor. Sí, yo tengo una que no me he podido responder. Estoy en un grupo de trabajo en una universidad en una de las donde doy clase, que es un grupo de reflexión sobre inteligencia artificial que es multidisciplinar. Y una de las preguntas que hago sistemáticamente cada que sale este tema es con ChatGPT, ¿dónde está la información? Porque tú cada que le preguntas, le estás dando información y le estás dando razonamiento. Entonces, el argumento de los entusiastas, porque están los paranoicos y los menos. Entonces, y a mí me da mucho miedo esta cosa de crear paranoia. O sea, tenemos más de 40 años discutiendo esto. O sea, yo me acuerdo que esto lo discutíamos en la maestría de comunicación de la Ibero en los 90. Todo esto ya lo teníamos ahí, sabíamos que se venía, estaban los notarios, los abogados. Y lo que tenemos es ahora un proceso de socialización. Pero bueno, volviendo a mi pregunta, pues yo les digo, ok, no, pues es que contrata la 4G, la 4 de ChatGPT, acá. Y yo lo que le aprendí a mi profesor, a mi macete, es el dueño del servidor es el dueño de la información. ¿Dónde está el servidor de ChatGPT? Porque cada vez, o sea, ya me pasó hace poco que mis alumnos le metieron un gráfico que yo uso desde hace 30 años en mi clase, y entonces, o sea, les dije, voy a tener que preparar todo el grupo, porque pues aquí no pusieron el autor, y ya le regalaron la información y el gráfico, ¿no? Entonces de tarea tuvieron que corregir su tarea, por lo menos en la plataforma de la universidad, y poner el autor y que había sido inspirar clase y demás. Entonces yo quería hacerles esta pregunta, porque eso tiene que ver con esto. Los funcionarios públicos ya están usando el ChatGPT y da buenos resultados en una serie de acciones. O sea, lo usan funcionarios de Naciones Unidas para checar resoluciones. O sea, hay usos, vamos a decir, positivos, pero el conocimiento y el razonamiento que se hace cada que tú metes una pregunta y dices, sistematízame todas las resoluciones que hay sobre ChatGPT, erupciones de unidad, es algo que ya tú le estás regalando. Entonces, guardo. No tengo por qué subirla a alguna plataforma que no sea la que yo lo tengo.
controles de seguridad. La ciberseguridad no es solo tecnología, también son controles. Entonces, es como si, y por eso les digo, por favor, no utilicen sus computadoras personales para fines institucionales, porque ustedes no tienen por qué menos correos en copia de información que es pública y que está bajo mi resguardo. No es mi información, es información pública. Yo no tengo por qué subirla a otras plataformas con otras finalidades. Hay empresas, no quiero hacer goles, que están utilizando los servicios de OpenAI para ofrecerlos a diversos, pues sí, administraciones públicas, tribunales y demás. Ahí lo que se tiene que establecer dentro del contrato es que la información que yo te dé y todo el entrenamiento que yo te dé se va a quedar aquí, no te lo vas a llevar. Pero eso justamente lo haces en tu contrato. ¿Por qué? Porque los servidores estos tienen la empresa OpenAI. Ahora, supuestamente tú tienes incluso los GPTs. Yo he desarrollado 3 GPTs, no los he hecho públicos, solamente los tengo yo. Y el entrenamiento lo tengo yo. Lo copio y me lo quedo yo, pero yo nada más lo he hecho para mí. No lo he dado hacia afuera, pero no metiendo información que utilizo para mi día a día. Si encuentro alguna información en internet, pues con eso puedes entrenar, puedes hacer solicitudes de acceso y hacerlo. Pero de nuevo, controles de ciberseguridad, la información no es tuya, es información pública, y la información pública no tiene que utilizarse en otras plataformas que no lo sean. Yo me iría más para allá con eso, ¿no? Porque al final del día, por cuestiones de ley general de archivos, por cuestiones de transparencia, es lo mismo que utilizaras tu computadora personal para almacenar información pública, no es tuya. Está bajo tu resguardo y hay una responsabilidad. Pero eso está la ley federal de responsabilidades y la ley de transparencia y de datos personales, digo, de archivos. Gracias. Una pregunta más. Por allá, sola. Gracias, buenas tardes. En su experiencia, en principio, quería saber qué tan lejos estamos de las sentencias que se imitan por inteligencia artificial. Y la otra pregunta para el doctor Xavi es muy aleccionador los ejemplos que nos puso respecto de cómo enfrenta el ciudadano y la administración pública el control que se tiene con las grandes empresas, con los streamings, hablaba de Spotify en el ejemplo que nos puso de Uruguay, pero también nos hablaba de los dilemas éticos o dilemas morales. ¿Cómo justifica el Estado, cómo justifica la administración que esas empresas no paguen? ¿Cómo justifica con los que sí pagamos que esas empresas no lo paguen? Gracias, les agradecemos. Muchas gracias por la reflexión. Empecemos por lo primero. A ver, yo entiendo que no podemos acá tomar una bandera de que nadie tribute, ni que nadie... O sea, el Estado obviamente se financia con impuestos y después eso lo vuelca para cumplir sus fines, sus cometidos y sus servicios. Lo que nosotros por lo menos pensamos es que aplicando las regulaciones de otros que funcionaron en otro momento, nosotros hoy no tenemos, creo, ese poder sobre estas corporaciones, porque esas corporaciones han irrumpido sin pedirle permiso al Estado. Antes todo lo que nosotros hacíamos tenía el clic verde del Estado y hoy ya no lo tiene más. Pasa con Airbnb también, con la plataforma de alojamiento, pasa con Uber, con la que se le ocurra. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta del Estado? No, le aplico la fórmula con la que regulé la cámara inmobiliaria en la década del 80. Obviamente no va a funcionar, porque ¿cómo hace el Estado para después controlar que usted como eventual arrendador haga lo que quiera o vaya por la cámara oficial, con un domicilio oficial, con lo que fuera? Ahí está el problema. El tema que lo que tenemos que comprender para eso es que cambió el paradigma y si no lo entendemos, no funciona. Y ellos van a seguir. Y los intentos han fracasado. Entonces ahí, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué se investigan esto? Para dar soluciones, que las hay, para ponernos de acuerdo, pero tenemos que asumir como Estado, entiendo yo, esa posición de debilidad. Hoy nosotros no estamos negociando. El Estado negoció siempre Estado-Estado. Hoy negocia con empresas, con gigantes, que capaz que manejan un presupuesto que equivale a todo el PBI de toda Sudamérica. Entonces ellos están en una posición de mucho más superioridad. Imagínense igual con 3 millones de habitantes sentándose a negociar con Google o con Facebook. Entonces hay que asumir eso y obviamente hay que postular lo que estamos diciendo y por esto entiendo que vale este tipo de reflexiones. Esa es la última, después me hizo otra reflexión. Bueno, en Argentina, por ejemplo, está súper avanzado todo ese tema y esa pregunta que usted me hacía me hizo reflexionar a un comentario de Guillermo.
hace unos años uno decía que iba a haber expediente electrónico, acto administrativo electrónico, contratación pública electrónica, función pública electrónica, y decían, bueno, este muchacho tomó de más. No nos creían. Y hoy uno llega a un despacho en una administración electrónica y uno ve el despacho, ve el escritorio y lo único que hay es una computadora. Antes uno tenía pilas de expedientes, no miraba a la otra persona que se entrevistaba porque de lo que le tapaba. Y hoy está todo digitalizado. Pero para eso, y me hizo acordar Tenorio, ¿qué tuvimos que hacer? Una regulación que nos diga que el acto administrativo electrónico tiene el mismo valor que el acto administrativo tradicional. Una regulación que nos diga que la firma electrónica de un gobernante tenga el mismo valor que la firma tradicional. Una regulación que nos diga que la oferta electrónica tiene el mismo valor que la oferta tradicional. Así funciona. Ahora, si yo habilito, como está pasando en Uruguay ahora, interpongo recursos administrativos en forma electrónica y la administración me lo recibe electrónico, súper bien, ha sido ingresado con éxito. A los 3 días me dice, tiene 3 días hábiles para presentar el recurso por escrito. ¿Para qué? Porque eso sí significa que tenemos miedo al cambio. De trabajar, en decir que esa consulta médica virtual tiene el mismo valor médico-legal que la consulta en el consultorio del médico. Ahora, para respaldar esa actuación del médico, se dictó esa ley de telemedicina que por suerte, señores, tiene 15 artículos, no tiene 50 artículos, donde dice que lo que el médico le diagnostica o el tratamiento tiene el mismo valor que es en su consultorio. Y el médico, si se equivoca, tiene la misma responsabilidad médico-legal que si se lo hubiese dicho cara a cara. Eso es la regulación que yo hablaba al principio. Darle valor a esta mutación electrónica. Y aplica no solo al derecho administrativo, a la salud, a las finanzas. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes pisaron un banco en forma presencial? Hoy tenemos toda la actividad financiera como gran cometido del Estado en una app en el celular. Pero para eso tenemos que firmar contratos, tenemos que firmar protocolos para que las transacciones que se hacen en forma digital tienen el mismo valor que cuando yo perdía toda una tarde para retirar $100 en un cajero, firmaba, eso ya no existe más. Pero hay que ir por ese lado. Perdón, no sé, voy a rapidísimo. Nada más, aquí hay algo muy cierto. Uruguay tiene AGESIC, que es la agencia, porque tengo buenos amigos allá, que es la agencia que lleva todo el tema del gobierno electrónico. ¿Cuántos años tiene ya AGESIC? Más de 15 años. Tiene más de 15 años. Eso habla de permanencia. Nosotros no tenemos una agencia digital. O tenemos una, pues, pero esta tiene 15 años. Ustedes, Chile tiene ya una política de ciberseguridad, tiene un coordinador nacional de ciberseguridad, el doctor Álvarez Venezuela, por favor, no dudas. Todo acaba de trabajar en materia de ciberseguridad. Nosotros tenemos estancados en el Senado desde hace como 3 años, 4, como 20 iniciativas de ciberseguridad que muchas veces confunden la ciberseguridad con la cibercriminalidad, que me da miedo, que atienden a muchos diferentes necesidades o intereses políticos y seguimos estancados en la ciberseguridad. Ahí está. Estamos asegurando no gobiernos, no sociedades, estamos asegurando personas. Eso es muy importante. Y solo lo otro. La UBA justamente, con este Corvalar, desde hace como unos, debe ser 2019, no, antes de 2019, Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, desarrolló un proyecto para la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Prometea y luego lo replicaron en Colombia en el Tribunal Constitucional que se llama Pretoria, que es justamente eso. Lo que ellos hicieron fue automatizar procesos, automatizar todos los documentos y les ayudaba a buscar información muchísimo más fácil. No te estoy diciendo que es una inteligencia que te da resumen, no, pero a partir de la automatización de ciertos procesos ellos lograron empezar a trabajarlo. La verdad no sé, pero puedes buscar Prometea o Pretoria. El Prometea, insisto, la Corte Interamericana, Pretoria en el Tribunal Constitucional y darle seguimiento, es lo que se ha estado trabajando.
yo solamente agregaría que no es un tema que lo saquemos. O sea, si vemos lo que pasó con eBay, con la plataforma, que fue maravilloso en términos de conciliación a partir de inteligencia artificial, que fue aprendiendo y que fue dando soluciones a problemas jurídicos concretos con la compra de sus plataformas. Y Elon Musk daba un dato bastante interesante respecto a la inteligencia artificial. En términos de teoría de la mente, hoy la inteligencia artificial, la que tenemos, él decía que estaba alrededor de 4 años, como si fuera una mente de un niño de 4 años, pero que con el y por eso la urgencia de que se reunieran en Inglaterra, en esta reunión que yo comentaba hace rato, porque la aceleración de lo que se estaba viendo con la inteligencia artificial, pues sí ponía a todos un poco a decir, oye, es que esto sí está evolucionando demasiado rápido, y él mismo adelantaba que en menos de lo que creemos íbamos a tener una superinteligencia que sí podía dar soluciones a este tipo de conflictos. Entonces yo diría, tengámoslo en el radar, porque no es algo que pueda quedar ajeno a la respuesta. Nos podríamos quedar platicando aquí por horas. Yo soy un apasionado del tema, todos los que estamos aquí somos muy apasionados del tema, pero desafortunadamente el tiempo es sumamente ingrato y no tenemos una inteligencia artificial que nos ayude a resolver las respuestas. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Creo que se quedan muchos temas para la reflexión, pero pues justamente es lo bueno de este tipo de mesas, que generamos conversación que luego podemos seguir teniendo a través de las redes sociales, correo electrónico, con todos los que ustedes gusten. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa. Invitamos al maestro Alfredo Delgadillo López a subir al escenario con la finalidad de hacer entrega de un merecido reconocimiento a nuestros ponentes. Recibe un reconocimiento la doctora Natalia Muñoz Xu. Se hace entrega de un reconocimiento al doctor Pablo Santiago Schiavi. Recibe un reconocimiento la doctora Anaidí Becerril Gil. Y se hace entrega un reconocimiento a nuestro moderador, el doctor Guillermo Tenorio Cueto. Asimismo, se entrega de algunos ejemplares de la colección rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este momento se llevará a cabo la fotografía oficial de este evento. Ah, perdón. De esta manera, estamos por concluir el primer día de actividades del Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global. Le recordamos que el día de mañana las actividades de las 10 horas, por lo que solicitamos su puntualidad para este evento. Por su atención, muchas gracias.